El sol del amanecer se filtraba por las ventanas polvorientas del pequeño mercado de Xochimilco, pintando de dorado los montones de chiles, jitomates y cebollas que Esperanza Morales había acomodado con precisión matemática desde las 5 de la mañana. A los 60 años, sus manos curtidas por 4 décadas de trabajo conocían cada textura, cada peso, cada aroma de los productos que vendía. Su puesto, ubicado en la esquina más concurrida del mercado, era un pequeño universo ordenado donde cada cosa tenía su lugar exacto. Barra inversa, buenos días, doña Esperanza, barra inversa, la saludó don Roberto, el carnicero del puesto vecino, mientras afilaba sus cuchillos con movimientos precisos. Barra inversa, ¿cómo amaneció? Barra inversa. Barra inversa, bien, gracias a Dios, barra inversa, respondió Esperanza, ajustando el rebozo azul marino que había pertenecido a su madre. Su rostro moreno, surcado por líneas que contaban historias de risas y lágrimas, conservaba la dignidad serena de una mujer que había criado 5 hijos sola después de enviudar. Pero en el fondo de sus ojos café oscuros se escondía un secreto que la carcomía desde hacía décadas. La mañana transcurrió con el ritmo familiar del mercado, el regateo amistoso con las clientas habituales, el peso cuidadoso de los productos, el cambio contado con precisión. Esperanza manejaba todo con una eficiencia que había perfeccionado a lo largo de los años, pero siempre evitaba cuidadosamente mirar los letreros de precios que colgaban sobre su puesto. Cerca del mediodía, cuando el sol ya calentaba las lonas que protegían los puestos, llegó una cliente joven con un bebé en brazos y una niña pequeña que se aferraba a su falda. Barra inversa, disculpe, señora, ¿me puede decir cuánto cuestan los chiles poblanos? Barra inversa, preguntó la mujer, señalando un letrero escrito con marcador negro sobre cartón blanco. Esperanza sintió el familiar nudo en el estómago, esa sensación de pánico que la invadía cada vez que alguien le pedía que leyera algo. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia el letrero, pero las letras parecían bailar frente a ella como pequeños demonios burlones. Barra inversa, ay, mija, se me olvidaron los lentes en casa otra vez, barra inversa, mintió con una sonrisa forzada, llevándose la mano a los ojos como si realmente buscara unos anteojos inexistentes. Barra inversa, mejor pregúntale a mi nieta Paloma, ella tiene mejor vista que yo, barra inversa. Paloma Morales, una joven de 22 años con ojos brillantes llenos de inteligencia y cabello negro recogido en una cola de caballo práctica, se acercó desde el puesto de flores que manejaba junto al de su abuela. Estudiaba pedagogía en la Universidad Nacional y trabajaba en el mercado los fines de semana para ayudar con los gastos familiares. Barra inversa, son 15 pesos el kilo, señora, barra inversa, respondió Paloma con una sonrisa cálida, notando la expresión de alivio que cruzó por el rostro de su abuela. Cuando la cliente se alejó con su compra, Paloma se quedó un momento observando a Esperanza. Durante años había notado estos pequeños engaños, los barra inversa, lentes olvidados barra inversa, las excusas para que otros leyeran los precios, la forma en que su abuela memorizaba todo en lugar de escribir listas. Pero nunca había tenido el valor de confrontar a la mujer que la había criado con tanto amor después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 10 años. Barra inversa, abuela, ¿por qué no me dejas ayudarte más con los letreros y las cuentas? Barra inversa, preguntó Paloma con cuidado, como quien camina sobre cristales rotos. Barra inversa, no necesito ayuda, chamaca, barra inversa, respondió Esperanza con esa autoridad suave pero firme que había usado para criar a 5 hijos. Barra inversa, he manejado este puesto desde antes de que nacieras. Conozco cada precio de memoria, barra inversa. Barra inversa, lo sé, abuela, pero, barra inversa. Barra inversa, pero nada. Mejor ve a atender a tus flores, que tienes clientes esperando, barra inversa. Paloma asintió, pero la preocupación no abandonó sus ojos. Había algo en la forma en que su abuela evitaba ciertos temas, ciertos momentos, que le decía que había más de lo que aparentaba en la superficie. La tarde transcurrió lentamente. El mercado comenzó a vaciarse conforme se acercaba la hora de cierre, y Esperanza empezó a guardar sus productos con la misma meticulosidad con que los había acomodado por la mañana. Cada chile en su caja, cada jitomate envuelto en papel periódico,
cada peso contado y guardado en la pequeña caja de metal que había usado durante años. Al llegar a su casa, un pequeño departamento de 2 recámaras en el segundo piso de un edificio de ladrillo rojo, Esperanza encontró una carta del banco deslizada bajo su puerta. El sobre blanco, con su logo oficial y su ventanilla transparente, la llenó de una ansiedad familiar. Se sentó en el viejo sofá de terciopelo verde que había comprado cuando se casó, hace más de 40 años, y sostuvo la carta entre sus manos temblorosas. Las letras del remitente parecían burlarse de ella, formando patrones que su mente no podía descifrar. Intentó concentrarse, como había hecho miles de veces antes, esperando que por algún milagro las palabras cobraran sentido. Pero no pasó nada. Las letras siguieron siendo símbolos extraños, códigos secretos a los que no tenía acceso. La frustración se acumuló en su pecho como agua detrás de una presa a punto de romperse. Durante 60 años había vivido con esta limitación, había construido su vida alrededor de este vacío, había desarrollado 1000 estrategias para ocultarlo. Pero en ese momento, sola en su sala con una carta que podía contener información importante sobre su cuenta bancaria, se sintió más vulnerable que nunca. Por primera vez en décadas, Esperanza Morales se permitió llorar. Las lágrimas cayeron sobre el papel blanco, manchando la tinta del remitente, mientras sollozaba con una mezcla de frustración, vergüenza y una tristeza profunda que había mantenido enterrada durante demasiado tiempo. Fue en ese momento cuando Paloma llegó, usando la llave que su abuela le había dado años atrás. Había venido a dejarle unos jitomates que habían sobrado del mercado, pero se detuvo en seco al ver a la mujer más fuerte que conocía llorando con una carta arrugada entre sus manos. /inversa, abuela, ¿qué pasa? ¿Estás bien? /inversa. Esperanza levantó la mirada, y en sus ojos Paloma vio una vulnerabilidad que jamás había presenciado. Era como si todas las máscaras, todas las defensas que había construido a lo largo de los años, se hubieran desmoronado de repente. /inversa, no sé leer, mija, /inversa, susurró Esperanza, su voz quebrada por las lágrimas. /inversa, nunca aprendí. He vivido toda mi vida fingiendo, pero no sé leer, /inversa. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el ruido distante del tráfico en la calle. Paloma se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar, entendiendo de repente tantas cosas que nunca habían tenido sentido. La confesión flotó en el aire entre ellas como una verdad liberadora y aterrorizante a la vez, marcando el final de décadas de silencio y el comienzo de algo completamente nuevo. La confesión flotó en el aire del pequeño departamento como el humo del copal en una ceremonia sagrada. Paloma se sentó lentamente junto a su abuela en el viejo sofá de terciopelo verde, sintiendo como si el mundo que conocía se hubiera reconfigurado en un instante. ¿Nunca aprendiste?, preguntó Paloma con voz suave. Esperanza negó con la cabeza, sus manos jugando nerviosamente con el borde de su rebozo azul. En mi pueblo en Michoacán, las niñas no iban a la escuela, mija. Trabajábamos en el campo desde los 5 años. Mi papá decía que las mujeres no necesitaban letras, que con saber cocinar y cuidar a los hijos era suficiente. Paloma imaginó a su abuela como una niña pequeña, con las manos diminutas recogiendo mazorcas bajo el sol implacable del campo mexicano. Cuando llegué a la Ciudad de México para casarme con tu abuelo, ya tenía 18 años, continuó Esperanza. Pensé que era demasiado tarde para aprender. Además, estaba tan ocupada adaptándome a la ciudad. Todo era tan grande, tan ruidoso. Me sentía como un pájaro enjaulado. Pero abuela, criaste 5 hijos. Los ayudaste con sus tareas. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Esperanza. Los hacía que me leyeran todo en voz alta. Memorizaba las lecciones, fingía que estaba revisando mientras ellos leían. Desarrollé una memoria muy buena por necesidad. Cuando Rodrigo tenía problemas con las matemáticas, yo ya había escuchado los ejercicios tantas veces que podía resolverlos de cabeza. Paloma se quedó asombrada por la complejidad del engaño que su abuela había mantenido durante décadas. ¿El abuelo nunca lo supo? Tu abuelo era un hombre bueno,
pero venía de la misma época que yo. Nunca cuestionó por qué yo siempre le pedía que leyera las cartas importantes. Pensaba que era porque yo estaba ocupada con los niños y la casa. Esperanza se limpió una lágrima. Cuando él murió y tuve que manejar todo sola, aprendí a sobrevivir con señas, con números, con la ayuda de otros. Pero siempre he sentido vacía. Como si hubiera una parte de mí que nunca pudo crecer. Abuela, dijo finalmente Paloma, tomando las manos ásperas de su abuela entre las suyas, nunca es demasiado tarde para aprender. Esperanza se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana que daba al pequeño patio donde crecían sus geranios rojos. ¿A los 60 años? No seas ridícula, Paloma. Soy una vieja. Mi cerebro ya no funciona como antes. Eso no es cierto. Mi profesora de pedagogía, la maestra Carmen Delgado, siempre dice que el cerebro humano puede aprender a cualquier edad. Ella tiene un programa especial para adultos que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar. Esperanza se giró desde la ventana, una mezcla de esperanza y terror en sus ojos. ¿En serio existen esas clases? Sí, abuela. Hay muchos adultos que están en tu misma situación. No serías la única. Pero la gente se burlaría, murmuró Esperanza. Una vieja como yo, sentada con otras personas, tartamudeando con las letras como una niña pequeña. ¿Y qué importa lo que piense la gente?, preguntó Paloma con pasión. Abuela, tú me enseñaste que lo único que importa es lo que nosotros sabemos que está bien en nuestro corazón. Esperanza la miró con una expresión que mezclaba orgullo y miedo. Es diferente cuando se trata de mí, mija. ¿Por qué? Porque he vivido toda mi vida siendo respetada en el mercado, en el barrio. La gente me ve como una mujer fuerte, independiente. Si descubren que no sé leer, te van a respetar aún más, interrumpió Paloma. Porque van a ver que eres lo suficientemente valiente como para aprender algo nuevo a los 60 años. Esperanza se quedó callada por un largo momento, mirando sus manos. Eran manos que habían trabajado incansablemente durante décadas, que habían criado niños, que habían construido una vida digna a pesar de las limitaciones. No quiero que nadie más sepa de esto, dijo finalmente. Es nuestro secreto. Por supuesto, abuela. Solo tú y yo. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Caminó por su departamento tocando los objetos que contaban su historia, las fotografías de sus hijos, el molcajete de su madre, el rebozo que había tejido su abuela. Se detuvo frente a una repisa donde guardaba cartas que había recibido a lo largo de los años. Cada sobre era un misterio sellado, un mensaje que había tenido que pedir a otros que descifraran. Se dirigió al espejo del baño y se miró fijamente. Esperanza Morales, se dijo en voz baja, ¿qué historias tienes tú que contar? Al día siguiente, cuando Paloma llegó al mercado, encontró a su abuela esperándola con una expresión diferente. Había algo nuevo en su postura, una determinación que no había estado allí el día anterior. Mija, dijo Esperanza, ¿crees que esa maestra Carmen podría enseñarme sin que nadie más se entere? Paloma sintió que el corazón se le aceleraba. Abuela, ¿estás segura? Esperanza asintió lentamente. Tengo 60 años, pero tal vez aún no es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que Rodrigo había estado escuchando desde el puesto vecino. Su rostro se endureció con una mezcla de shock y algo que parecía vergüenza. Carmen Delgado había dedicado su vida a creer en segundas oportunidades. A los 50 años, con canas prematuras que enmarcaban su rostro amable y ojos que brillaban con una pasión inquebrantable por la educación, había visto transformaciones que muchos considerarían imposibles. Después de escuchar la historia de Paloma sobre su abuela, sus ojos se iluminaron con la misma emoción que había sentido cuando comenzó a trabajar con adultos analfabetos 20 años atrás. Tu abuela no está sola, Paloma, dijo Carmen desde su pequeña oficina en la universidad, rodeada de libros de pedagogía y fotografías de estudiantes que habían logrado cambiar sus vidas. En México,
Más de 4 millones de adultos viven con este secreto. Pero sí, definitivamente puede aprender. El cerebro humano mantiene su plasticidad toda la vida. ¿Cómo podríamos convencerla? Está muy asustada de que la gente se burle. Carmen reflexionó un momento, recordando casos similares que había enfrentado a lo largo de su carrera. La vergüenza es el mayor obstáculo que enfrentamos. Necesitamos que ella vea que no está sola y que tiene algo valioso que ganar. ¿Te importaría si la conozco? A veces es más fácil cuando pueden hablar con alguien que entiende su situación. Esa tarde, Carmen acompañó a Paloma al mercado de Xochimilco. El lugar bullía con la actividad típica de los viernes, vendedores pregonando sus productos, clientes regateando precios, y el aroma mezclado de especias, frutas frescas y flores que creaba una sinfonía sensorial única. Esperanza las recibió con la cortesía natural de una mujer acostumbrada a tratar con desconocidos, pero su postura se tensó ligeramente cuando Paloma presentó a su profesora. Sus manos se movieron instintivamente para alisar su delantal, un gesto nervioso que Carmen reconoció inmediatamente. «Doña Esperanza, Paloma me ha contado mucho sobre usted», dijo Carmen con una sonrisa genuina. «Debe estar muy orgullosa de haber criado a una nieta tan inteligente y dedicada». «Paloma es muy estudiosa», respondió Esperanza, evitando el contacto visual directo. «Siempre con los libros, desde pequeña. Es la primera de la familia en ir a la universidad». Carmen asintió, observando discretamente cómo Esperanza evitaba mirar los letreros de precios que colgaban sobre su puesto, cómo sus ojos se desviaban cuando aparecían palabras escritas en su campo de visión. «¿Sabe? Trabajo con muchas personas que han decidido aprender a leer después de los 50», comentó Carmen casualmente, mientras examinaba los jitomates. «Una de mis estudiantes más extraordinarias escribió un libro sobre su experiencia». Los ojos de Esperanza se alzaron por primera vez, una chispa de curiosidad atravesando su expresión cautelosa. «¿Un libro?» «Sí. Se llama María Elena Vázquez, tiene 65 años. Aprendió a leer a los 62, y ahora cuenta su historia para inspirar a otros adultos que están en su misma situación». Esperanza sintió algo extraño en el pecho, como si una puerta que había estado herméticamente cerrada durante décadas comenzara a entreabrirse, dejando entrar un rayo de luz tenue pero real. ¿Qué escribió?, preguntó con voz apenas audible. Sobre su vida en el campo de Oaxaca, las recetas tradicionales de su madre, las historias que le contaba su abuela antes de dormir. Cosas que solo ella sabía, memorias que estaban guardadas en su corazón pero que nunca había podido poner en papel. Carmen notó cómo las manos de Esperanza se relajaron ligeramente, como su respiración se hizo más profunda. Dice que aprender a leer no solo le dio acceso a los libros de otros, sino que le permitió escribir su propia historia. Que durante 60 años había sido la guardiana de memorias familiares que estaban en peligro de perderse para siempre. ¿Y la gente leyó su libro? Se vendieron más de 5.000 copias. Muchas personas se sintieron identificadas con su historia. Recibió cartas de lectores que le agradecían por darles valor para enfrentar sus propios miedos. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Caminó por su pequeño departamento como un espíritu inquieto, tocando los objetos que contaban la historia de su vida, las fotografías amarillentas de sus padres en el pueblo, el molcajete de piedra volcánica que había pertenecido a 3 generaciones de mujeres de su familia, el rebozo que había tejido su abuela con hilos de colores que ya no se conseguían. Se detuvo frente al espejo del baño y se miró fijamente bajo la luz amarillenta. «Esperanza Morales», se dijo en voz baja, «¿qué historias tienes tú que contar? ¿Qué recuerdos de tu madre, de tu abuela, de tu vida en el pueblo se van a perder cuando tú ya no estés?» Pensó en las recetas que había memorizado, en las canciones de cuna que había aprendido de su madre, en los remedios caseros que había usado para curar a sus hijos. Todo ese conocimiento vivía solo en su memoria, sin posibilidad de ser transmitido de manera permanente. Al día siguiente, cuando Paloma llegó al mercado para ayudar con el puesto de flores, encontró a su abuela esperándola con una expresión diferente en el rostro.
Había algo nuevo en su postura, una determinación tímida pero real que no había estado allí el día anterior. «Mija», dijo Esperanza, ajustando nerviosamente su delantal mientras acomodaba los chiles en perfectas pirámides, «¿crees que esa maestra Carmen podría enseñarme sin que nadie más se entere?» Paloma sintió que el corazón se le aceleraba con una mezcla de emoción y ternura. «Abuela, ¿estás segura?» Esperanza asintió lentamente, como si cada movimiento de cabeza fuera una decisión consciente y valiente. «Tengo 60 años, pero tal vez aún no es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Tal vez es hora de que deje de vivir con miedo y empiece a vivir con esperanza». «Oh, abuela». Paloma la abrazó, sintiendo lágrimas de alegría que amenazaban con desbordarse. «Estoy tan orgullosa de ti. Vamos a llamar a la maestra Carmen hoy mismo». Pero lo que ninguna de las dos sabía era que Rodrigo, el hijo mayor de Esperanza, había estado organizando su puesto de verduras en el pasillo adyacente del mercado y había escuchado fragmentos cruciales de su conversación. Su rostro se endureció con una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano a la vergüenza personal. Mientras las dos mujeres planeaban emocionadas el primer encuentro con la maestra Carmen, discutiendo horarios y lugares seguros para las lecciones, Rodrigo se alejó en silencio, su mente ya formulando objeciones y argumentos que pronto convertiría en una tormenta familiar que pondría a prueba la frágil determinación de Esperanza. El viento del cambio había comenzado a soplar en la vida de la familia Morales, pero como todos los vientos, traería tanto promesas como tormentas. La primera lección tuvo lugar en la cocina de Esperanza un domingo por la mañana, cuando el mercado estaba cerrado y las calles de Xochimilco aún dormitaban bajo el sol dorado del amanecer. Carmen había llegado puntualmente a las 9, cargando una bolsa de lona llena de materiales especiales, libros con letras grandes y claras, lápices gruesos diseñados para manos que no estaban acostumbradas a escribir, cuadernos con renglones anchos, y sobre todo, una paciencia infinita forjada por 2 décadas de experiencia. La mesa de la cocina, normalmente reservada para preparar comidas familiares, se había transformado en un aula improvisada. Esperanza se sentó con la espalda rígida, sus manos entrelazadas sobre el regazo, como una estudiante nerviosa en su primer día de clases. «Vamos a empezar con algo muy especial», dijo Carmen con una sonrisa tranquilizadora, «vamos a empezar con su nombre». Con movimientos deliberados y cuidadosos, Carmen escribió «Esperanza» en letras mayúsculas grandes y claras en una hoja de papel blanco. Cada letra fue trazada con la precisión de un artista, creando algo que parecía más arte que escritura. Esperanza observó las letras como si fueran jeroglíficos antiguos, símbolos místicos que guardaban secretos profundos. «Se ve diferente cuando sabes que dice tu nombre», murmuró, tocando suavemente el papel con la punta de sus dedos. «Cada letra tiene un sonido único, como las notas musicales», explicó Carmen. «ESPERANZA, ¿puede repetir conmigo?» «ESPERANZA», repitió Esperanza lentamente, saboreando cada sonido como si fuera la primera vez que escuchaba su propio nombre. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza luchó con cada letra individual. Su mano, acostumbrada a manejar verduras y contar dinero con destreza, temblaba cuando intentaba sostener el lápiz. La E se veía torcida, la S parecía una serpiente herida, y la P se negaba a cerrarse correctamente. Paloma observaba desde la mesa de la cocina, fingiendo hacer sus propias tareas universitarias pero en realidad completamente absorta en el heroico esfuerzo de su abuela. Cada pequeño triunfo la llenaba de emoción, cada frustración le partía el corazón. «Es más difícil de lo que pensé», murmuró Esperanza después de intentar escribir la letra R por 10ª vez, el papel ya marcado con borrones y líneas temblorosas. «Cuando yo era niña y aprendía a caminar», dijo Carmen suavemente, «me caía muchas veces. Mi madre me levantaba, me limpiaba las rodillas, y me decía, Carmen, nadie espera que camines perfectamente el primer día. Lo importante es que sigas intentándolo». Esperanza sonrió por primera vez desde que había comenzado la lección. «Mi madre me decía algo parecido cuando aprendía a hacer tortillas. Las primeras salían como mapas raros, todas deformes.
¿Y ahora hace las mejores tortillas del mercado? Bueno, eso dicen mis clientes, respondió Esperanza con un destello de orgullo. Las lecciones se convirtieron en un ritual sagrado. 3 veces por semana, los martes, jueves y domingos, Carmen llegaba con nuevos ejercicios, nuevas palabras, nuevos desafíos. Esperanza practicaba en secreto durante las horas libres, escondiendo sus cuadernos debajo del colchón como si fueran cartas de amor prohibidas. Después de un mes de trabajo constante, algo mágico sucedió. Esperanza logró escribir su nombre completo sin ayuda, las letras fluyendo de su lápiz con una gracia que la sorprendió incluso a ella misma. Cuando terminó la última A, se quedó mirando el papel con incredulidad. «Mira, Paloma», susurró con voz quebrada por la emoción, «escribí mi nombre». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, manchando la tinta fresca, pero no le importó. Por primera vez en 60 años, había puesto su identidad en papel con sus propias manos. Paloma abrazó a su abuela, sintiendo la emoción como si fuera propia. «Estoy tan orgullosa de ti, abuela. Esto es solo el comienzo». Carmen observaba la escena con la satisfacción profunda de quien ha sido testigo de un milagro cotidiano. Había visto esta transformación cientos de veces, pero nunca dejaba de conmoverla. Pero la celebración se vio abruptamente interrumpida cuando Rodrigo apareció inesperadamente en la puerta, usando la llave que conservaba desde su juventud. Su llegada fue como una ráfaga de aire frío en una habitación cálida. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz tenía un tono acusatorio que hizo que Esperanza escondiera instintivamente el cuaderno bajo otros papeles. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Paloma, poniéndose de pie con una mezcla de sorpresa y defensa. «Vine a ver a mi madre. No sabía que tenía visitas». Su mirada se dirigió a Carmen con suspicacia evidente. Carmen se presentó con calma profesional, extendiendo su mano. «Soy Carmen Delgado, profesora de la universidad donde estudia Paloma». Rodrigo estrechó su mano brevemente, pero su expresión se mantuvo fría. «¿Y qué hace una profesora universitaria en casa de mi madre un domingo por la mañana?». El silencio que siguió fue tenso. Esperanza miró a su hijo mayor, luego a Carmen, luego a Paloma. Finalmente, con una valentía que la sorprendió incluso a ella misma, decidió decir la verdad. «Rodrigo, estoy aprendiendo a leer». La expresión de shock en el rostro de su hijo fue inmediata y devastadora. «¿Estás, qué?». «Estoy aprendiendo a leer», repitió Esperanza, su voz ganando fuerza. «Nunca supe cómo, y ahora estoy aprendiendo». «¿A tu edad? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir mis colegas en el trabajo cuando se enteren de que mi madre…». «Rodrigo», comenzó Esperanza, pero él la interrumpió. «No. Esto es ridículo. Mamá, tienes 60 años. La gente va a pensar que somos una familia de ignorantes. ¿No te das cuenta del ridículo que vas a hacer?». «Papá, no tienes derecho a hablarle así a la abuela», intervino Paloma, su voz temblando de indignación. «Tengo todo el derecho. Soy su hijo mayor, y no voy a permitir que haga el ridículo de esta manera». Esperanza se levantó lentamente, y por primera vez en años, miró a su hijo mayor directamente a los ojos con una autoridad que él no había visto desde su infancia. «Rodrigo, he vivido 60 años sin poder leer una carta, un libro, ni siquiera el nombre de mis nietos en sus diplomas. Si quiero aprender ahora, lo voy a hacer, te guste o no». La tensión en la habitación era palpable, el aire cargado de emociones no dichas y resentimientos antiguos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para Esperanza. Mientras su habilidad para leer crecía día a día, alimentada por una determinación férrea que sorprendía incluso a Carmen, la tensión con Rodrigo se intensificaba como una herida que se infecta por falta de cuidado. Él había comenzado a hacer comentarios sarcásticos durante las reuniones familiares dominicales, lanzando indirectas venenosas sobre viejas que se creen estudiantes, y había prohibido expresamente a sus propios hijos mencionar las clases de la abuela.
Pero Esperanza había descubierto algo que no esperaba: la lectura no solo le daba acceso a información práctica, sino que despertaba memorias y emociones que había mantenido enterradas durante décadas, como semillas dormidas que finalmente encontraban la luz del sol. Una tarde de abril, después de 3 meses de lecciones constantes, Esperanza sorprendió a Carmen con algo completamente inesperado. «Carmen, ¿puedo leerle algo?», preguntó durante una de sus sesiones, sosteniendo un cuaderno diferente al que usaban para las lecciones, uno de pasta dura color café que había comprado en secreto. «Por supuesto, Esperanza». Esperanza abrió el cuaderno con manos ligeramente temblorosas y comenzó a leer lentamente, pronunciando cada palabra con el cuidado de quien maneja algo precioso. «Mi madre hacía el mejor mole del pueblo de San José de Gracia. Usaba chocolate de Tabasco que compraba una vez al año cuando bajaba a la ciudad, y chiles que secaba ella misma en el techo de nuestra casa de adobe. El secreto», decía, «estaba en tostar las semillas de sésamo hasta que cantaran como grillos en la noche». Carmen se quedó sin aliento, sus ojos abriéndose con asombro genuino. «Esperanza, ¿escribió esto usted?». «Sí», respondió con timidez, como una niña mostrando su primer dibujo. «He estado escribiendo sobre mi vida, sobre las cosas que recuerdo de mi infancia, de mi madre, de cuando llegué a la ciudad». «¿Está bien escrito?». «Está hermoso», susurró Carmen, sintiendo un nudo en la garganta. «Estas son sus memorias, Esperanza. Esto es literatura». Paloma, que había estado escuchando desde la cocina mientras preparaba café, se acercó con lágrimas brillando en sus ojos. «Abuela, esto es increíble. Estás escribiendo tu historia, preservando nuestra historia familiar». «No es nada importante», murmuró Esperanza, cerrando el cuaderno con modestia. «Solo, recuerdos de una vieja». «Son muy importantes», insistió Carmen con pasión. «Estas historias son parte de la cultura mexicana, del patrimonio oral que se está perdiendo. Son valiosas no solo para su familia, sino para cualquiera que quiera entender cómo era la vida en el México rural de mediados del siglo XX». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rodrigo se encontraba en el bar El Rincón, con su hermano menor, Miguel, quien había regresado recientemente de Estados Unidos después de trabajar 5 años como maestro de español en Los Ángeles. Los hermanos se habían citado para hablar de los preparativos del cumpleaños de su madre, pero la conversación había tomado un rumbo diferente. «¿Es verdad que mamá está aprendiendo a leer?», preguntó Miguel, removiendo su cerveza con expresión pensativa. «Sí, y es vergonzoso», respondió Rodrigo con amargura. Una mujer de su edad haciendo el ridículo, sentada como una niña de primaria. Miguel, que había trabajado con programas de alfabetización para adultos inmigrantes, frunció el ceño con desaprobación. «¿Vergonzoso?». «Rodrigo, ¿sabes cuántos adultos en Estados Unidos toman clases de alfabetización? Miles. Y es algo admirable, no vergonzoso. Eso es diferente. Allá es otro país, otra cultura». «No, hermano, no lo es. El valor para enfrentar una limitación y superarla es universal. Mamá está haciendo algo valiente». «¿Valiente?». Rodrigo soltó una risa amarga. «¿Sabes lo que van a pensar mis colegas en la oficina cuando se enteren? ¿Mis vecinos? Ya tengo 60 años, Rodrigo. Mi reputación». «Tu reputación no depende de lo que haga mamá», interrumpió Miguel con firmeza. «Depende de cómo tú reacciones a lo que hace mamá». La conversación se volvió cada vez más tensa, con argumentos que revelaban heridas familiares más profundas, y los hermanos se separaron sin resolver sus diferencias, cada uno aferrado a su perspectiva. De vuelta en casa de Esperanza, ella había comenzado a leer su primer libro completo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, una elección que Carmen había sugerido por su conexión con las raíces rurales mexicanas. Las palabras la transportaban a un mundo que era familiar y extraño a la vez, evocando memorias de su propio pueblo natal. «Es como si las palabras tuvieran magia», le dijo a Paloma una noche, mientras leían juntas en la sala. «Puedo ver el pueblo de Juan Preciado, puedo escuchar las voces de los muertos.
me recuerda a las historias que contaba mi abuela sobre los espíritus que caminaban por nuestro pueblo después de medianoche. Esa es la magia de la literatura, abuela. Los buenos escritores pueden hacer que vivas experiencias que nunca has tenido. Esperanza cerró el libro y miró a su nieta con una expresión soñadora. ¿Crees que algún día yo podría escribir algo que otros quisieran leer? ¿Algo como esto? Paloma miró el cuaderno de memorias de su abuela, ya lleno de historias sobre la vida en el campo, recetas tradicionales con sus secretos familiares, anécdotas sobre la llegada a la ciudad y reflexiones sobre la maternidad y la viudez. Abuela, creo que ya lo estás haciendo. Pero ninguna de las dos sabía que Carmen había estado pensando en algo más ambicioso. Esa noche, después de llegar a su casa, llamó a un amigo editor que trabajaba en una pequeña editorial independiente especializada en testimonios y memorias. Tengo una historia que podría interesarte, Eduardo, dijo Carmen al teléfono. Es sobre una mujer que aprendió a leer a los 60 años y está escribiendo sus memorias. Es extraordinario. ¿Qué tan bueno es lo que escribe? Es auténtico, conmovedor, lleno de detalles sobre la vida rural mexicana que se están perdiendo. Creo que podría resonar con muchas personas. Al colgar, Carmen sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que estaba a punto de abrir una puerta que podría cambiar la vida de Esperanza para siempre, pero también sabía que no todos los cambios son bienvenidos por las familias. 6 meses después de su primera lección, Esperanza había progresado más allá de las expectativas de todos, incluyendo las suyas propias. No solo podía leer con fluidez textos complejos, sino que había llenado 3 cuadernos gruesos con sus memorias. Sus historias abarcaban desde su infancia en el pequeño pueblo de San José de Gracia en Michoacán hasta su llegada a la Ciudad de México como una joven esposa de 18 años, asustada pero llena de esperanzas. Carmen había estado trabajando en secreto durante las últimas semanas, transcribiendo y organizando cuidadosamente las historias de Esperanza en su computadora, puliendo la gramática sin perder la voz auténtica y poética que las caracterizaba. Una mañana de marzo, llegó a la casa con una expresión de emoción contenida que no pudo ocultar completamente. Esperanza, necesito hablar con usted sobre algo muy importante, dijo Carmen, colocando una carpeta manila sobre la mesa de la cocina con la solemnidad de quien presenta un documento histórico. ¿Pasó algo malo?, preguntó Esperanza, secándose las manos en su delantal con nerviosismo instintivo. Todo lo contrario. Carmen abrió la carpeta, revelando páginas mecanografiadas perfectamente organizadas. He estado mostrando sus historias a un amigo que trabaja en Editorial Raíces, una casa editorial pequeña pero respetada. Él cree que podrían convertirse en un libro. Esperanza se quedó completamente inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado completamente a su cerebro. El mundo pareció detenerse por un momento, el tic-tac del reloj de pared sonando anormalmente fuerte en el silencio. ¿Un libro? ¿Mis historias? Su voz era apenas un susurro incrédulo. Sí. Eduardo, el editor, dice que son auténticas, conmovedoras, que representan la experiencia de millones de mujeres mexicanas que han vivido la transición del campo a la ciudad. Que su historia personal es también la historia de un país que cambió. Paloma, que había estado preparando café en la estufa, dejó caer la taza que tenía en las manos. El sonido del vidrio rompiéndose contra el piso de mosaico los sobresaltó a todos, pero nadie se movió para recoger los pedazos. ¿Hablas en serio, maestra Carmen?, preguntó Paloma, su voz temblando entre la incredulidad y la emoción. Completamente en serio. Pero necesitaríamos el permiso de su abuela, y tendríamos que trabajar juntas para pulir algunas partes, expandir ciertos capítulos, tal vez agregar más contexto histórico. Esperanza se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al mercado donde había trabajado durante tantos años. Podía ver su puesto desde allí, con los toldos coloridos y la actividad constante de vendedores y compradores. Era su mundo, su realidad conocida y segura. ¿La gente realmente querría leer sobre mi vida?, preguntó, tocando el cristal con la punta de los dedos. Soy solo una mujer del mercado. No he hecho nada extraordinario.
Su vida es extraordinaria, Esperanza, respondió Carmen con convicción. No porque haya sido fácil, sino porque usted la vivió con dignidad, fuerza y amor. Porque crió 5 hijos sola, porque construyó un negocio, porque a los 60 años tuvo el valor de aprender algo nuevo. Eso es extraordinario. Esperanza permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Finalmente, se giró hacia Carmen y Paloma con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Quiero hacerlo. Las palabras salieron con más fuerza de la que había esperado, como si hubieran estado esperando décadas para ser pronunciadas. Pero cuando Rodrigo se enteró 3 días después, su reacción fue explosiva y devastadora. Llegó a la casa un jueves por la tarde, gritando desde la puerta, con el rostro rojo de ira y las venas del cuello marcadas por la tensión. ¿Ahora quieres ser escritora? ¿Sabes lo ridículo que suena? Una mujer que aprendió a leer a los 60 años escribiendo un libro. Rodrigo, basta, intervino Paloma, poniéndose entre su padre y su abuela como un escudo protector. No. Esto ya fue demasiado lejos. Mamá, si publicas ese libro, toda la familia va a quedar en vergüenza. ¿Qué van a pensar mis colegas en el trabajo cuando vean que mi madre es una analfabeta que se cree escritora? ¿Qué van a decir mis hijos en la escuela? Rodrigo, dijo Esperanza con una calma que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma, durante 60 años he vivido con vergüenza. Vergüenza de no poder leer, de tener que fingir, de sentirme menos que otros. No voy a vivir el resto de mi vida cargando también con tu vergüenza. Si publicas ese libro, declaró Rodrigo con una frialdad que cortó el aire como un cuchillo, no quiero volver a verte. No quiero que mis hijos sepan que su abuela hizo el ridículo de esta manera. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de shock que se extendieron por toda la habitación. Paloma contuvo la respiración, y Carmen se sintió como una intrusa en un momento familiar devastador. Esperanza cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y cuando los abrió, había una determinación férrea en ellos que su hijo no había visto jamás. Entonces supongo que no me vas a ver por un tiempo. Rodrigo se quedó sin palabras por un momento, claramente no esperando esa respuesta. Había asumido que la amenaza sería suficiente para detener lo que él consideraba una locura. Su rostro pasó por una serie de expresiones, shock, incredulidad, dolor, y finalmente, una dureza que endureció sus facciones. Está bien, dijo finalmente. Que así sea. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas y dejó un silencio pesado en su ausencia. Esperanza se sentó lentamente en su silla favorita, y por primera vez desde que había comenzado a aprender, se preguntó si había tomado la decisión correcta. El precio de perseguir sus sueños estaba resultando más alto de lo que había imaginado. Carmen se acercó y puso una mano consoladora en su hombro. Esperanza, si quiere reconsiderar. No, respondió Esperanza con voz firme, aunque sus ojos estaban húmedos. Voy a escribir mi libro. Es hora de que mi historia sea escuchada. Los siguientes meses fueron los más difíciles en la vida de Esperanza. Trabajar en el libro requería horas de concentración, recordar detalles dolorosos y enfrentar emociones que había mantenido enterradas durante décadas. Pero lo más difícil era el silencio de Rodrigo. Sus otros hijos, Miguel, Ana, y los gemelos Carlos y Eduardo, habían tomado bandos. Miguel apoyaba a su madre completamente, incluso ayudando con algunas correcciones al manuscrito. Ana estaba dividida entre el orgullo por su madre y la lealtad hacia su hermano mayor. Los gemelos, siempre unidos, habían decidido mantenerse neutrales, lo que dolía casi tanto como la hostilidad abierta. ¿Estoy haciendo lo correcto?, le preguntó Esperanza a Carmen una tarde, mientras revisaban el capítulo sobre la muerte de su esposo. ¿Qué le dice su corazón? Mi corazón dice que sí, pero mi cabeza me dice que tal vez Rodrigo tiene razón. Tal vez soy demasiado vieja para esto. Paloma, que había estado trabajando en sus propios estudios en la mesa de al lado, levantó la vista. Abuela,
¿te acuerdas de lo que me dijiste cuando quería dejar la universidad porque era muy difícil? ¿Qué te dije? Que las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Esperanza sonrió por primera vez en días. Eres muy sabia para tu edad, mija. El proceso de edición fue intenso. Carmen y Esperanza trabajaban juntas, puliendo cada historia, cada recuerdo. Esperanza aprendió sobre estructura narrativa, sobre cómo hacer que sus memorias fueran accesibles para otros lectores. Esta parte sobre cuando llegó a la Ciudad de México, dijo Carmen, señalando una página, es muy poderosa. Pero podríamos agregar más detalles sobre cómo se sintió. Me sentí como un pez fuera del agua. Todo era tan grande, tan ruidoso. Y yo, una campesina que nunca había visto un edificio de más de 2 pisos. Escriba exactamente eso. Mientras tanto, la tensión familiar llegó a un punto crítico durante la celebración del Día de las Madres. Esperanza había decidido no ir a la reunión familiar tradicional, sabiendo que Rodrigo estaría allí. Pero Miguel apareció en su puerta. Mamá, tienes que venir. La familia no es familia sin ti. Rodrigo no me quiere allí. Rodrigo está siendo un tonto. Pero el resto de nosotros te necesitamos. La reunión fue tensa. Rodrigo apenas miró a su madre, y cuando Ana mencionó el libro, él se levantó y se fue al patio. Los nietos de Esperanza, confundidos por la tensión, se mantenían cerca de sus padres. Fue entonces cuando la nieta más pequeña de Esperanza, Sofía de 8 años, se acercó a ella. Abuela, ¿es verdad que estás escribiendo un libro? Sí, mi amor. ¿Puedo leerlo cuando esté listo? Por supuesto. ¡Qué emocionante! Voy a decir en la escuela que mi abuela es escritora. Rodrigo, que había regresado del patio justo a tiempo para escuchar esto, explotó. No vas a decir nada de eso. Tu abuela no es escritora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en Esperanza, esperando su reacción. Esperanza se levantó lentamente, tomó la mano de Sofía, y miró directamente a Rodrigo. Sí, mi amor. Tu abuela es escritora. Y algún día, cuando seas más grande, te voy a enseñar que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Rodrigo salió de la casa, y esta vez, no regresó. 2 años después de su primera lección de lectura, Esperanza Morales sostenía en sus manos un ejemplar de su libro, 60 años de silencio, las memorias de una mujer que aprendió a soñar. La portada mostraba una fotografía de sus manos escribiendo, arrugadas pero firmes, sosteniendo un lápiz sobre papel blanco. La presentación del libro se realizó en la Casa de Cultura de Xochimilco, un evento que Carmen había organizado con la ayuda de la editorial y el apoyo entusiasta de la comunidad local. Esperanza había insistido en que fuera allí, en su barrio, entre la gente que la conocía. El salón estaba lleno. Vecinos del mercado, compañeros de Carmen, estudiantes de Paloma, y periodistas locales que habían escuchado sobre la historia extraordinaria de la mujer que había aprendido a leer a los 60 años y había publicado un libro a los 65. Miguel estaba en la primera fila con sus hijos. Ana había venido con su familia, y los gemelos habían traído flores. Pero la silla que Esperanza había reservado para Rodrigo permanecía vacía. Estoy nerviosa, le susurró Esperanza a Paloma mientras esperaban que comenzara el evento. Es normal, abuela. Pero mira a toda esta gente. Vinieron a celebrarte. Carmen tomó el micrófono primero. Hace 3 años, conocí a una mujer extraordinaria que me enseñó que la educación no tiene edad, que los sueños no tienen fecha de vencimiento, y que las historias más poderosas a menudo vienen de las voces que han estado en silencio por más tiempo. Cuando llegó el turno de Esperanza, se acercó al pódium con las piernas temblorosas pero la cabeza en alto. Abrió su libro y comenzó a leer el primer capítulo, sobre su infancia en Michoacán. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo con cada palabra.
El público estaba cautivado, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo con reconocimiento mientras se veían reflejados en su historia. Aprender a leer a los 60 años, dijo Esperanza cuando terminó de leer, no solo me dio acceso a las palabras de otros. Me dio acceso a mis propias palabras, a mi propia voz. Durante 60 años, mis historias vivieron solo en mi memoria. Ahora pueden vivir en las memorias de otros. La ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie, aplaudiendo no solo por el libro, sino por el coraje que representaba. Durante la sesión de firmas que siguió, una mujer mayor se acercó a Esperanza. Señora Morales, yo tampoco sé leer bien. ¿Cree que sea demasiado tarde para mí? Esperanza tomó las manos de la mujer entre las suyas. Nunca es demasiado tarde para empezar. Fue entonces cuando vio una figura familiar en la entrada del salón. Rodrigo estaba allí, con un ejemplar del libro en las manos y una expresión que mezclaba orgullo y arrepentimiento. Se acercó lentamente, y cuando llegó hasta ella, sus ojos estaban húmedos. Mamá, leí tu libro. ¿Y? Es hermoso. Y estoy orgulloso de ti. Esperanza se levantó y abrazó a su hijo mayor, sintiendo que una herida que había estado abierta durante 2 años finalmente comenzaba a sanar. ¿Me perdonas?, susurró Rodrigo. Ya te perdoné hace mucho tiempo, hijo. Esa noche, de vuelta en su casa, Esperanza se sentó en su mesa de cocina con un cuaderno nuevo. En la primera página escribió, Libro 2, Los años dorados. Paloma, que había estado observando desde la puerta, sonrió. ¿Ya estás empezando el siguiente libro, abuela? Tengo 65 años, mija. Y acabo de descubrir que tengo muchas más historias que contar. Afuera, en el mercado de Xochimilco, la vida continuaba como siempre. Pero en el pequeño puesto donde Esperanza había trabajado durante 40 años, ahora había un letrero nuevo, Esperanza Morales, comerciante y escritora. Y en la biblioteca local, en el estante de autores mexicanos contemporáneos, un libro con una portada sencilla esperaba a ser descubierto por otros lectores, otros soñadores, otras personas que necesitaban saber que nunca es demasiado tarde para encontrar su propia voz. La mujer que había vivido 60 años en silencio había encontrado finalmente sus palabras, y esas palabras ahora vivirían para siempre.